Tengo el gusto, como secretario de Extensión de la Facultad, de recibir hoy a Josep Nobel Freud, que es psicólogo clínico, psicoterapeuta y psicoanalista. Desde el año 1982 trabaja como psicoterapeuta en servicios sociales de la Diputación de Barcelona. Desde entonces hasta la fecha siempre ejerció la psicoterapia en el sector público y luego en el sector privado. Actualmente es también supervisor de varios centros de atención precoz y de centros de salud mental infanto-juvenil. Es miembro fundador y docente de la Escuela de Clínica Psicoanalítica de Barcelona. Ahí combina sus tareas de coordinador docente con clases sobre clínica y psicodiagnóstico con niños y adolescentes, así como supervisa a alumnos que comienzan a ver sus primeros casos en sus prácticas clínicas. Y es miembro de CEPIMNA y de AEN. Además, miembro de la Junta Directiva de FEAP y delegado de FEAP en EAP. Es vicepresidente de la sección de niños y adolescentes de FEAP dentro de la European Association of Psychotherapy. Es miembro del TAC Training Accreditation Committee y miembro de la Junta de la Confederación Europea Psicoanalítica. Ha publicado libros como Clínica Psicoanalítica con Niños, en colaboración, nuevas aportaciones a la clínica psicoanalítica con niños, con otros autores, El reto de ser padres y Mi hijo es un adolescente. Bueno, con esta presentación le paso primeramente la palabra a la profesora Norma Brunner, quien oficia como aquella que gestiona desde el área académica la posibilidad de contar con la presencia del profesor. Buenos días, bienvenido. Gracias. Cuando seguí el impulso al saber que venía a la Argentina Josep Nobel Freud de proponerle un acercamiento y una invitación a nuestra casa, no imaginé que rápidamente iba a decir, por supuesto. Pensé que iba a costar. Sin embargo, quiero subrayar su entrega y su deseo de intercambiar y poner a debate temáticas que nos acucian hoy para que podamos ser responsables a la hora de el ejercicio profesional, ya sea desde la área que sea que estemos haciendo ese ejercicio, si sobre todo nuestro objeto de intervención es el sujeto por advenir en los tiempos de la infancia. Bienvenido al debate, bienvenido al intercambio. El título que lleva esta charla es más bien una pregunta. ¿Cuál es y de qué manera impactan, cuál es el impacto y de qué manera las llamadas nuevas sexualidades, entre comillas, en la infancia? En este camino de construcción que los estudiantes realizan de su identidad profesional, en este tiempo por la casa de estudios que nos cobija hoy, lejos de transmitir fundamentalismos y cerrazones, proponemos justamente poner a trabajar aquello de lo cual nadie puede decir hoy es portador de la verdad. ¿Cuándo la identidad de género es estable y consolidada? ¿A partir de cuándo se puede decir esta cuestión? ¿Son inocuos los tratamientos en los tiempos de la infancia? ¿Cómo dar cuenta de las elevadas tasas de depresión y melancolizaciones que llevan, y esto es una estadística mundial, desde distintos estudios, al suicidio a tantos púberes y adolescentes?
¿Cuándo y cómo diagnosticar transgénericos, disforias de género, conductas no conforme al género? ¿Cómo interviene el deseo inconsciente parental? ¿Cuáles son sus relaciones con la dimensión de la historicidad y aquello que llamamos lo cultural, lo social de la época? Bueno, creo que podría seguir enumerando preguntas. La invitación es a un encuentro con quien nos puede acercar una posición al respecto. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Norma Brunner y a Pablo Muñoz por invitarme. Muchísimas gracias a la Facultad de Psicología. Para mí es emocionante estar en la misma facultad en la que mi padre ejerció como profesor de Psicología Evolutiva durante más de 20 años, en una ciudad en la que yo viví 20 años. Y realmente es emotivo, por lo que supongo que ya sabéis, varios y diferentes motivos. Vamos a hablar del tema del impacto de la sexualidad en la infancia, porque en realidad tenemos que hablar de un mundo que va a un ritmo vertiginoso. Nos encontramos con cambios que requieren nuevas formulaciones y elaboraciones. Nos encontramos además, por suerte, con psicoanalistas que no se quedan estancados en situaciones dogmáticas, sino que van repensando. Traigo una frase de Lori Loeffler en un libro que se llama ¿Qué es el género?, que pregunta: ¿qué reto plantea para el psicoanálisis un encuentro con los estudios de género? Vi en la prensa que Judith Butler estuvo por aquí, también estuvo en Barcelona, tuve ocasión de charlar varias cosas con ella. Hace mucho tiempo que algunos psicoanalistas en Europa, porque me muevo bastante por toda Europa, nos dedicamos a ver qué puentes podemos establecer con las nuevas teorías de género. Es evidente que las teorías de género subvierten un cierto orden establecido y comienzan a tener eco en el imaginario social. Una de las ventajas sobre este hecho es que la incorporación de una nueva visión sobre determinadas posiciones o elecciones de género ha permitido despatologizar modos de vida que de otro modo estarían destinados a clasificaciones psiquiátricas. Vale, pues. Les cuento que esto fue organizado con muy poquito tiempo y por eso no hay lugar, pero yo en realidad pasaba por aquí y Norma me dijo: ya que vas a pasar por Buenos Aires, ven a la facultad, aquí estoy. Si os parece, continuamos. Gracias a las teorías de género, y en gran parte debido a la incansable lucha de un colectivo que siempre se ha sentido al margen de la sociedad, la transexualidad ha dejado de considerarse una patología. Parece que no hay discusión. Hay sí una enorme cantidad de posicionamientos diferentes respecto a la transexualidad, sobre lo que sería interesante debatir. En todo caso, hay un cierto apresuramiento a posicionar al psicoanálisis del lado de lo políticamente correcto. Es decir, ahora parece que lo políticamente correcto es apoyar determinadas tendencias impulsados por determinados grupos sociopolíticos. Por otro lado, hay un cierto deslizamiento hacia el discurso médico que intenta de un modo u otro clasificar a las personas trans. Y ya sabéis que los psicoanalistas con el discurso médico y las clasificaciones muy bien no nos llevamos. Es decir, que yo creo que hay cierto deslizamiento hacia el discurso médico que finalmente cae en quedar atrapado en la psicopatología estadística, y esto es un problema, porque nosotros creemos en la clínica del caso por caso. El caso es que me propongo reflexionar sobre la posibilidad de aceptar ciertas identidades genéricas como propias de la infancia.
Ya me habían dicho que hablar en Buenos Aires no es como hablar en Barcelona. Está bueno. En la guía italiana sobre identidad sexual nos cuentan que podemos presentar 3 pares de conceptos: sexo, género y orientación sexual. Las combinaciones entre sexo, género y orientación son múltiples. Habría que aquí saber un poco de matemáticas, cosa que no es lo mío. Pero diría yo que los 3 conceptos que hoy hacen uso psiquiatras, psicólogos, sexólogos y hasta juristas para definir las identidades sexuales pasan por aquí. Sexo, lo que se refiere a los genitales. Hay un macho y una hembra. Género es una construcción cultural. Es el equivalente socio-psicocultural del sexo. Mientras que la orientación sexual se refiere a la atracción emotiva, afectiva y erótica hacia los miembros del mismo sexo, del sexo opuesto o de ambos. Es lo que en psicoanálisis se llama elección de objeto, que es muy divertido que se llame elección justo algo que no elegimos. Pero en el psicoanálisis es así. Después se lo tienes que explicar a los alumnos. Justo lo que no elegimos es la elección de objeto. A esto me quiero referir. La orientación sexual, es decir, la elección de objeto, no interfiere con la identidad de género. Es decir, que se puede ser una identidad de género determinada y tener una elección de objeto. Es decir, las combinaciones son múltiples. Ahora bien, la pregunta que yo me hago, yo soy especialista en niños y adolescentes. Pensando en la infancia, ¿qué se va a dar antes? ¿La noción de sexo o la identidad de género? Cuando nosotros hacemos entrevistas diagnósticas con un niño o una niña, cuando le pedimos que dibuje una persona, no sé si ustedes lo siguen haciendo, nosotros seguimos, le pedimos una persona del otro sexo. En realidad, con los dibujos de la persona estamos intentando averiguar cómo tiene incorporado, integrado, asimilado, metabolizado, diría Laplanche, la diferencia sexual, las identificaciones sexuales y posiblemente las identificaciones genéricas. Laplanche va a hablar de esto en el 2006. Por ejemplo, unos padres embarazados en la visita a la ecografía del 5º mes. El ecografiste, tenemos que hablar ahora con... El ecografiste le dirá, ¿quieren saber el sexo? Es decir, pongo esta anécdota porque desde el psicoanálisis sabemos que mucho antes, seguramente desde su propia infancia, esos padres comenzaron a imaginar un hijo y a darle un valor a tener un hijo de uno u otro sexo. La pregunta ante la ecografía, ante su propia función materna y paterna, pone en marcha todas esas fantasías sobre la sexualidad de ese hijo por venir, que desde ese mismo momento comienza a ser proyectadas hacia ese futuro hijo. En el curso de la historia individual y la constitución de la identidad, el género es anterior al sexo. El género no viene a simbolizar o a interpretar la realidad anatómica del sexo, sino que, por el contrario, esta última, la diferencia sexual anatómica, le sirve al niño para simbolizar a posteriori la realidad cultural del género que le es transmitida y hasta impuesta desde el nacimiento en relación con sus objetos significativos. Esto que acabo de decir en castellano, en lacanés se diría, el deseo es siempre el deseo del otro. Lo digo para que me entiendan desde diferentes discursos. Es que a veces me llama la atención decir, este niño desea, esto es un deseo propio del niño. Los psicoanalistas de niños, bueno, incluso los de adultos, esto de que uno tenga un deseo propio, qué complicado, ¿no? Bueno, vamos a volver con la cuestión del género. El niño distingue entre individuos pertenecientes a los géneros femenino y masculino, por sus comportamientos, costumbres, tono de voz, etc., y llega a considerarse como integrante de uno de esos dos grupos
antes de percibir la diferencia anatómica de los sexos. Así, parece inevitable otorgar toda su importancia a la idea de asignación para poder identificarse con algún género. Antes, el niño de ser asignado debe ser identificado por los adultos cercanos como perteneciente a ese género. Esto, que muchos llamamos identificación primaria, es lo que para Jean Laplanche se llama asignación de género. Para Laplanche, el proceso de asignación de género se lleva a cabo a través de lo que él llama mensajes enigmáticos, mensajes comprometidos, cargados de significaciones inconscientes que el niño debe traducir o comprender a posteriori, pero que son enigmáticos también, y en primer lugar, para el adulto. El adulto que propone esos significantes enigmáticos también es enigmático para el adulto. De modo que ese proceso está interferido por las fantasías inconscientes de los progenitores adultos, sobre todo los que están relacionados con la constitución de su propia identidad de género. El sexo, la percepción del sexo y su interpretación es lo que ayudará al niño a traducir o a dar sentido a esos mensajes enigmáticos recibidos desde el origen que difieren según cada caso particular. Lo veremos con casos esto, ¿eh? Evidentemente estoy yendo un poco deprisa para después darle lugar al público para que podamos tener un pequeño debate si llega a haber tiempo. El niño no es pasivo frente a todo esto, porque el niño siempre está en acción, en interacción con los adultos. El niño es el que deberá realizar la decodificación de los mensajes de los adultos. Dice de Jour, el género, de algún modo, es implantado en el niño desde el exterior. En algunos países, vamos a hablar de significantes enigmáticos, esto está ocurriendo en Europa, ignoro si ocurre en Argentina, en algunos países se aplaude como un signo de libertad el hecho de que haya una tercera casilla en el registro civil, la de género neutro. Si nace un hijo, tú puedes poner varón, hembra o neutro. Ahora bien, hay un discurso que apoya esta posibilidad para que después sea el que acaba de nacer quien decida sobre su género. Pero lo que no se está considerando es que al poner la crucecita en la palabra neutro, ya estamos colocando un mensaje enigmático que el niño tiene que traducir luego. Es decir, que lo que se supone que es libertad para el sujeto lo apresiona porque después va a tener, es un significante enigmático para él. ¿Acaso no podemos interpretar que colocar al niño en la casilla de lo neutro no va a tener una significación a posteriori? Tanto peso como inscribir al niño con el nombre del hermano muerto. Recién hace poco estuve en la presentación de un libro de Máximo Recalcati, un psicoanalista milanés, que acaba de escribir un libro sobre Van Gogh y cuenta que Van Gogh tenía el nombre de su hermano inmediatamente muerto. Bueno, lo que produce un estado melancólico, etcétera, etcétera. Bueno, poner el nombre de un hermano muerto también es un significante enigmático, que el niño va a tener un peso sobre el niño. Yo diría que poner la casilla neutro va a tener un peso sobre el niñe. Si quieren yo hablo en inclusivo, pero el problema es después vivir esa inclusividad. En un coloquio realizado en la Asociación Psicoanalítica de Madrid en el 2010, presenté un trabajo que llamé Cuando no se instala la latencia. Niños hiperexcitados sexualmente. Allí hacía hincapié en que la imposibilidad de los padres en poner límites a las pulsiones de los niños estaba creando una nueva generación de niños hipersexualizados, incapaces de entrar en latencia. En todos estos años, desde 2010, podemos seguir comprobando cómo las funciones parentales están en clara decadencia y los adultos están empujando a los niños hacia una imparable adultificación,
donde se está exigiendo a los niños que sean pequeños adultos. En este libro, que tenéis aquí, hoy ha llegado a la facultad algunos números, El reto de ser padres, señalo que aunque parezca una obviedad, un niño es un niño, no es un adulto en miniatura. No tiene las mismas neuras y angustias que un adulto, es un niño y reivindico el derecho de todo niño a disfrutar de su infancia, entendida como un tiempo de construcción subjetiva. Ni siquiera deberíamos caer en la trampa de decir que es un adulto en formación. Los niños, son psiquismos en formación. Masud Khan, uno de mis supervisores, diría, tierra en barbecho, donde va a crecer aquello que siembra el deseo de los adultos y de la sociedad en donde los mismos crecen. La sociedad actual está exigiendo a los niños a ser pequeños adultos factibles de perfeccionar. Eso sí, con un modo de goce que pertenece al mundo adulto. Queremos que sean emprendedores, con una identidad clara y precoz. Tener una identidad clara en la infancia es complicadísimo. Dominadores de varios idiomas, atrevidos y hasta con posiciones políticas. En Cataluña se está pidiendo que se pronuncien a favor o en contra de situaciones políticas. Bueno, supongo, más que nada, para no hablar de política, que habréis visto cualquier programa de esto que hay en formato para adultos, tipo los que van a ganar porque cantan mejor, y está el formato para niños. Entonces, está, en algún texto lo cito, una nena de 9 años disfrazada de Malú, una cantante española muy sexy, pero la niña tiene solo 9 años. En el programa se puede ver el goce de la madre ahí viendo cómo... Pero la nena está cantando Devórame otra vez. He manchado las sábanas pensando en ti. Es como... ¿Qué entiende esa nena? Bueno, y si entiende, ¿qué le está pasando, ¿no? O sí que, cuando desde un discurso antropológico, sociológico, psicológico y hasta psicoanalítico se está permitiendo que un niño de corta edad despliegue una fantasmática de tipo trans, y no solo se lo aplaude, sino que se lo televisa y se difunde en las redes sociales, posiblemente se está haciendo cómplice de un verdadero ataque a la infancia. Un acto violento que el adulto está cometiendo sobre el niño al estilo de lo que Pierre Olanier subraya con precisión en La violencia de la interpretación. O lo que Ferenczi describía en Confusión de lenguas. Estoy citando a algunos autores que supongo que los conocéis. Y si no, los buscáis. Lo que corre el riesgo de provocar en el niño un verdadero colapso tópico. El concepto de colapso tópico lo describe Claude Janin, que tiene que ver con la imposibilidad de pasar por el juego un acontecimiento traumático. Es decir, quedan colapsados los chicos. Podría extenderme aquí, porque yo estudié mucho este tema, con teorizaciones del psicoanálisis contemporáneo sobre las huellas de lo negativo. Pero vamos a dejar con lo del colapso tópico. Considero que favorecer ese discurso adultificado sobre la identidad de género en los niños no hace más que provocar verdaderos colapsos mentales en la futura identidad y genérica que, si hacemos una lectura más profunda de las teorías de género más representativas, debería estar en constante evolución y movimiento, y no atrapados en una única identidad que vuelve a ser binaria y no múltiple y que coloca sobre el cuerpo y no sobre el inconsciente su más pesada carga. Es decir, los chicos se preocupan por tener un cuerpo cambiado, ahora el inconsciente no lo toca a nadie. A ver, voy a intentar ejemplificar todo esto con una pequeña viñeta clínica. La madre de Pat llega a mi consulta derivada por el endocrinólogo, ya que, desgraciadamente, dice ella, se precisa de un estudio psicológico para comenzar a hormonar a un niño. La madre dice que Pat, de 8 años, se siente mujer desde pequeño y que ella le respeta ese deseo porque lo ve lo más normal del mundo. El padre de Pat está preso
Y la última vez que Pat fue a visitarlo, al padre, el padre se negó a recibirlo por el pelo largo que llevaba y lo exageradamente femenino que se mostraba. Cuando quedo con Pat en una hora de juego, a la que asiste entusiasmado porque él cree que yo le otorgaré el pase para ser hormonado, llega con una larga melena y se acaricia permanentemente su melena. Me dice, yo quiero ser mujer lo antes posible. 8 años. Así se presenta Pat. Yo le digo, ¿no te estarás adelantando un poco en el tiempo? Le digo, por ahora es tiempo de jugar. Hacemos cosas, si quieres, hacemos cosas que hacen niños y niñas. Entonces me desafía y me dice, seguro que no tienes Barbies entre tus juguetes. Yo le digo que Barbies no, porque no me gustan. Pero le sugiero que compruebe lo que hay en la caja. Se entusiasma cuando ve que hay unas muñecas muy lindas. No son Barbies. Y me dice que quiere jugar a hacerles vestidos. Y nuevamente me desafía y me dice, seguro que no vas a tener hilo y aguja para poder coser. Y no vas a saber. Este chico no sabía que yo estudié psicoanálisis de niños con Arminda Verasturi, que te decía, tenés que tener de todo en la caja. Ustedes tienen la ventaja de que tenéis figuras muy significativas del psicoanálisis en este país. Y yo tengo la ventaja de haberlas conocido y haberlas tenido como mis principales maestros y familiares. Entonces nos pusimos a coser. ¿Querés coser? Vamos a... Sí, porque además el hacer vestidos y la palabra coser en catalán daba mucho lugar a fabricar una identidad, que en tal caso, pues fíjate cuántos vestidos, cuántas identidades, cuántas máscaras pueden llevar los muñequitos y las muñequitas. Y digo, vamos trabajando sobre la diferencia entre jugar como niña y niño o ser hombre y mujer. Pero le digo, ¿te das cuenta que hay una contradicción? Si tú me dices que quieres ser mujer con la edad que tienes, sería diferente si me dijeras que quieres ser niña. Pero te estás apresurando, te quieres saltar toda la infancia. Pero es que yo lo que le digo a Pat, creo que es lo que le está pasando a los chicos en la actualidad. ¿Se quieren saltar la infancia? ¿No quieren jugar más? Bueno, esto pasa, ¿no? Digamos, ustedes han desplegado todos vuestros teléfonos móviles para sacar fotos, porque estamos en la época de las imágenes, estamos en un mundo muy imaginario. Pero los chicos, es un peligro, esto sería otro tema para hablar, pero los chicos reciben móviles a los 8 años. Vale, pero yo me apresuré más que nada porque también tenemos una hora de cierre. Si les parece, mientras continúo. Bien, entonces comenzamos a construir, coser, tejer. No les transmito las palabras en catalán porque yo trabajo en catalán con los niños catalanes. Lo que le propongo es construir una trama que hablara de su propio deseo para sí mismo y no para la madre. Algunas sesiones más tarde, comenzó a desplegar parte de su conflictiva edípica al contarme que él y su mamá estaban enamoradas de la misma persona, un enfermero del hospital donde acudía a las citas de endocrinología. La madre me comentó más tarde que disfrutaba mucho de hablar con Pat de la belleza de los hombres. De una consulta para aprobar un tratamiento con hormonas femeninas, se propuso continuar con un tratamiento psicoterapéutico que pudiera ayudar a Pat a entender mejor lo que le estaba pasando. Aquí, y esto sucede, la propuesta se topó
con la roca de las tribus urbanas armadas de ideología. Según las madres del grupo de apoyo a los niños, a ver, vale. Duró poco, bueno, pero está bien. Hay que a ver si se pueden poner. Sí, estoy ahí. Según las madres del grupo de apoyo a los niños trans, los psicoanalistas todavía estamos pensando en la envidia del pene. Lo que, por supuesto, debía entenderse como radicalmente opuesto a una identidad de género libre y liberadora. Yo solamente estoy planteando de que los niños sean niños. Ahí no estoy planteando nada que tenga en contra de la transexualidad, de la elección de objeto o de la identidad de género. Lo que simplemente sepamos que la identidad de género no nace como los champiñones después de la lluvia. Tiene algún elemento de responsabilidad en los padres. Bien. Así, esta madre está demasiado ahora como con eco, ¿no? ¿Está bien? Bueno, el eco debe ser que se escucha afuera. Esta madre encuentra en la militancia LGTBIQ, con los cuales, ojo, es un grupo que yo trabajo con niños, hijos de parejas homosexuales, pero esto de meternos con la hormonación de niños pequeños, por supuesto la madre dice que no acepta el tratamiento porque lo que le proponen desde los grupos de apoyo de madres trans es hormonar y conseguir un psicólogo que finalmente le dé. Como hay psicólogos que ahora parece que quieren entender que es posible que la identidad de género tenga que ver con una química del cerebro, pues a algunos le firmarán el certificado. A mí me parece preocupante, pero bueno. Les voy a contar, todo esto me llevó a investigar tanto que desde las filas propias del pensamiento y activismo trans encontré otro discurso. Escuchemos lo que me cuenta el sociólogo trans Miquel Missé. Él es un catalán, nació mujer, es un sociólogo. Miquel me dice, por ejemplo, en muchos discursos sobre la infancia trans, me gustaría hacer un apunte, y es que es cada vez más difícil hablar de la infancia trans sin ser tachado de transfobo, y eso me parece súper peligroso. No tengo ningún problema con que la gente haga transiciones de género, sino que creo que el discurso hegemónico acerca del género en la infancia asocia automáticamente transexualidad a los menores que repiten una y otra vez que son de otro género. Y esto es un problema. Es decir, el mismo trans me está diciendo que si el chico dice que quiere ser, es un problema. Y además, dice, tengo conflicto de posiciones. Yo sencillamente creo que exista gente, yo sencillamente es que no creo que exista gente con cerebros de hombre y de mujer. No creo que exista una identidad innata preestablecida. A los discursos que dicen que la identidad de género se fija en torno a los 2-3 años, creo que le falta complejidad y matices, porque tú puedes no tener en la infancia una identidad definida, lo cual es concreto, o tener una identidad que no es la que se te ha asignado al nacer, porque estás explorando y tratando de entender. En la infancia hay muchos momentos en los que mientras están aprendiendo que el mundo es binario, hay mucha fluidez, y yo creo que la fluidez hay que cultivarla, y que el mundo no es binario. Es decir,
Lo que quería decir Miquel Micé, un sociólogo trans, lo digo yo en el libro diciendo, recuperemos un concepto estrictamente freudiano. La infancia es perverso polimorfa. Y la infancia es un lugar de estructuración psíquica, es decir, que dejemos que estructurándose el niño, pues oscile, se divierta, piense, dude. Hay muchos chicos que quieren ser Superman, pero por eso le abro la ventana para que vuele. Esto también me lo enseñó la negra, nunca abra las ventanas. A ver, Asturi las llamó, dije. Me salió una cosa más familiar y cariñosa. Bien, de esta fluidez tan específica de lo infantil, de esta perversión polimorfa, nos ocupamos los psicoanalistas de niños. No es, de hecho, desde los inicios del psicoanálisis se consideró a esa escucha analítica como subversiva. Mi propuesta es que sigamos siendo subversivos y políticamente incorrectos. Muchas gracias. Bueno, iniciamos ahora un espacio de intercambio de preguntas, así que quienes tengan ganas de intervenir, por favor que levanten la mano. Bien. Bueno, aquí venimos con una cuestión que también es como un poquito antipsicoanalítica, ¿no? Es decir, tratar de decir que alguien tiene salud mental es como no haber leído a Freud. Es decir, por lo menos todos somos poquitos neuróticos y que seguramente se nos despiertan muchísimos conflictos cuando tenemos hijos. Y cuando no los tenemos, es decir, que respecto a la afiliación, cuando tenemos hijos se nos despiertan muchos fantasmas. El hecho de negar que los fantasmas de los padres pueden provocar un colapso tópico en los niños, me parece que es algo interesante a trabajar. Los mismos problemas que tenéis aquí, los tenemos allí. Por eso digo que toca ser subversivos otra vez, toca ser políticamente incorrectos, porque nos imponen por ley cosas que no nos han consultado y que creo que se confunde muchísimo. Yo lo dije al principio de mi charla, se confunde el respeto y la posibilidad de atender y de entender a las sexualidades trans con el hecho de poder entender y atender a los chicos que todavía no tienen por qué tener nada decidido porque su discurso y su deseo está dentro del deseo del otro. Entonces, respecto a la salud mental de los padres, que creo que es por donde iba su pregunta, en España, por lo menos cuando... yo he aprendido mucho cuando trabajaba en el servicio de adopciones. En España resulta que los padres que quieren adoptar, porque no pueden tener hijos por diferentes motivos, tienen que pasar controles psicológicos que finalmente, para adquirir finalmente una cosa que se llama carné de idoneidad. Son idóneos para tener hijos. Y yo siempre digo, pues lo tendría que sacar todo el mundo. Tipo, en vez de la ecografía, antes de la ecografía del tercer mes, ir a buscar el carnet de idoneidad. ¿Por qué lo tiene que sacar solo los adoptivos? Porque claro, después nos encontramos con madres psicóticas. La madre de Pat, entre otros pacientes que tuve, porque yo cuando trabajo con un chico, de vez en cuando tengo entrevistas con
con los padres. Ya no podría trabajar con niños sin ver a los padres en otro contexto. La madre de Pat me dice, no sé si va a ayudar para el tratamiento de mi hijo, pero le voy a contar, cuando tenía 3 meses y mi marido viajaba, el marido está preso porque forma parte de un cártel de la droga, dice, aprovechando que mi marido estaba afuera, lo vestía de nena y salía a pasear por el barrio para que me dijeran, qué linda nena tenés. Y después volví a casa. Y dice, ¿tendrá algo que ver con lo que le pasa a Pat? Bueno, eso es trabajar con los padres. El poder hacer que esta madre se pueda escuchar en un contexto transferencial que sí tiene que ver. Y que, como tú bien dices, a lo mejor la que no está bien es esta mujer. Pero a mí ya me llega el chico con ganas de ser una mujer en vez de una chica. Y además, con la negación de que los paseitos a los 3 meses de la mamá tienen mucho que ver. Ahí hay más preguntas. Adelante. Ahora sí los tratamos de... Bueno, vale. A ver, lo que está preguntando Olga es qué pasa con esta sociedad donde todo es posible. Yo creo que dice la sociedad donde todo es posible. Claro, yo lo dije al principio, yo digo justamente el tema central de mi libro, El reto de ser padres, es que estamos en una sociedad en donde lo que ha dejado de tener vigencia es la autoridad. Es decir, no hay autoridad, no hay nadie que te diga a qué hora hay que comer o que hay que comer de todo. Parece una tontería, pero no lo es. Estamos un poquito en la sociedad de la inmediatez y todo es posible y rápido. Es decir, el aceptar, justamente, por eso el psicoanálisis vuelve a ser subversivo, porque lo que propone el psicoanálisis es aceptar un proceso terapéutico que lleva un tiempo, frente a un discurso médico o incluso un discurso cognitivo-conductual que dice, yo en 3 sesiones te arreglo la vida. Que esto sería dentro del discurso del médico, ¿verdad? O desde el discurso de todo es posible. Yo te arreglo la vida rápido. ¿Tenés miedo a volar? Bueno, este es otro tema de, con una pastilla te curo el TDA. Bueno, en realidad es lo más vendido, ¿no? Ahora, tu pregunta hace alusión a algo que es importante, que tiene que ver con el aceptar la castración, lo diríamos en un lenguaje más psicoanalítico. Habréis notado que yo intento hablar, yo soy de una fundación que se llama la Fundación Garabato, que nos pide a los psicoanalistas que intentemos difundir el psicoanálisis con palabras fáciles, para que no quede un discurso cerrado entre nosotros mismos, que yo creo que ha sido el gran error del psicoanálisis en los últimos 40 años, en hablar solo para nosotros, en un lenguaje cerrado. Entonces, yo me ocupo, o intento, en la medida de lo posible, de hablar en un lenguaje, aunque esté entre colegas, de hablar en un lenguaje entendible.
Yo creo que cuando hablamos de ese todo es posible, es una no aceptación de la castración. Que cuando un chico dice, yo quiero llamarme... Cuando Juan dice, yo quiero llamarme Juana, por lo menos poder decir, espera un cachito. No, pues, digamos, espera, vamos a pensar qué te pasa, o no te gusta el nombre que te pusieron tus padres. Ahora voy. Pero insisto en que, además, la medicina, con sus avances, si bien es cierto que nos hace grandes favores, también nos presenta grandes inconvenientes, porque ahora todo se puede. Yo quiero ser de otro sexo, voy, me opero. Es decir, como cuando si tú de adulto decides operarte, cambiarte de sexo, de acuerdo, afronta ese proceso. Si necesitas, yo creo que ahí es donde cuando necesitas realmente una ayuda psicoterapéutica, incluso psicoanalítica, más que nada para acompañarte, porque es un proceso muy doloroso. Y hay un duelo ahí también, y hay un montón de cosas metidas que, ¿por qué no tratarlas? Por supuesto, los psicoanalistas no vamos a tratar de convencer a un adulto de que tendría que ser de otro género, o tendría que tener otra orientación sexual, o tendría que tener... No es un discurso analítico, pero en el todo se puede, es una sociedad un poco sin límites, ¿no? Dentro de poco, como nos seguimos imaginando Star Trek, yo quiero apretar un botón y estar a la misma vez en Barcelona y en Buenos Aires. Sería bueno, pero no puedo. Tengo que aceptar que tarda un tiempo. Hay un proceso, hay tiempos, hay procesos. Yo creo que desde el discurso psicoanalítico podríamos por lo menos convocar a la espera y a los procesos que llevan tiempo. No sé si con esto te respondo, pero sí por lo menos al hecho de decir, todo no se puede. Y esto es fundante para un niño, porque los niños se ponen muy mal, entran en colapso tópico realmente, cuando pueden hacer de todo. Un niño, decía Winnicott, necesita siempre un adulto que lo enfrente, no un adulto que le permita. Ahí me había levantado, y Norma también, pero ahí, ¿quiere? Bueno, o hable alto y le traducimos. Identificaciones de género también. Creo que, bueno, pero ¿cuál es su pregunta en concreto? Bueno, me está haciendo la pregunta que en la Escuela de Psicoanálisis de Barcelona tardamos 2 años en responderla, pero bueno, porque tiene más que ver con las... Bueno, no, era una broma. No, por supuesto, no, era una pequeña... A ver, yo creo justamente lo que sostengo junto con el grupo de Laplanche y de Joyce McDougall, gente con la que he trabajado este tema, es que frente a los significantes enigmáticos que proponen los adultos que están a cargo de los niños, el niño no es, como proponen los skinnerianos, una tabla rasa en la que se pueden ir haciendo inscripciones y no pasa nada. El niño es un sujeto activo en esa... Y esto es un concepto muy winnicottiano. El niño juega con esos significantes y se apropia de algunos y no se apropia de otros. Y entonces... Es cierto que es responsable también, simplemente muchas veces no se da cuenta, aún por una posición de sumisión frente al deseo del otro, de que entonces se queda atrapado en el deseo del otro y no puede ser dueño de su propio deseo. Bajo mi forma de entender el psicoanálisis de niños,
un psicoanalista de niños debería ayudar al niño a ser dueño de su propio deseo. En este sentido estoy repitiendo algo que me enseñó Éric Laurent en un seminario sobre niños, en donde también estaba Eric Porges, cuando hablábamos de cuándo dar el alta a los psicoanálisis de niños. No sé si, bueno, estoy asociando también libremente con su pregunta, pero creo que entiendo que a donde usted se quiere referir, que yo lo entiendo así, aunque como dijo Norma, cuando yo digo yo lo entiendo, como dice Norma, yo no es que me sienta poseedor de la verdad, yo cuento como yo trabajo o pienso. Yo creo que justamente donde tenemos que trabajar es en jugar con el niño para que en su infancia él sea el dueño de su propio deseo y que no quede sujetado al deseo del otro. Atrapado ahí. No sé si le respondo. Ahí atrás, Norma me quería hacer una... Yo quería subrayar esta propuesta que trae Joseph Nobel Freud sobre que la identidad de género es anterior a la verificación de la diferencia sexual anatómica, la cual a precú simbolizaría aquel recibido desde el lugar otro por parte del niño. Me parece muy importante en el punto en donde el trabajo del encuentro con la diferencia sexual anatómica es un trabajo psíquico complejo para un niño. Y siguiendo la Freud, organización sexual infantil mediante, con todas las lecturas que podríamos hacer de ese texto hoy, en la infancia, dice Freud, aún esta organización no está cerrada, sino es casi definitiva, porque hace falta esperar las sucesivas y simultáneas vueltas que pubertad y adolescencia mediante requiere la construcción de un concepto tan complejo como el de identidad. Yo creo que más acá y más allá de la problemática puntual de la construcción de una identidad de género, esto abre el debate acerca de qué manera los adultos trabajamos clínicamente, culturalmente, socialmente, desde las áreas de nuestro trabajo, las categorías aplicadas a la infancia, los diagnósticos aplicados a la infancia, si es innato de una manera heredada simbólicamente o es innato de una manera heredada biológicamente. La posición que tenemos frente a estas preguntas condiciona la manera de posicionarnos frente a un niño. Investigando un poquito a propósito de un poquito más y estudiando qué se dice en el mundo que apoya desde otros discursos esta posición, estudios realizados en Estados Unidos, el primer gran estudio realizado en Estados Unidos desde el 2013, con una casuística en este momento de 85 niños y niñas con disconformidad de género entre los 3 y los 12 años, sin ser trans en ese momento, pero desafiaban con sus conductas y gustos las concepciones hegemónicas de los roles de género a lo largo del tiempo. En el primer avance, en el 2017, solo una mínima, es decir, sin haber comenzado los tratamientos de transición de género con ellos, solo en una mínima parte de estos niños luego los tratamientos de transición de género se realizaron. Por otro lado, hay publicaciones en revistas científicas internacionales, como ser la revista científica internacional Mente y Cerebro, donde el doctor Van Meter, también en Estados Unidos, viene denunciando los riesgos de los tratamientos hormonales en cuanto a las consecuencias a futuros físicas. Él es pediatra y endocrinólogo. Los tratamientos hormonales en la primera infancia, según estos estudios, tienden a estas personas que las han recibido a enfermedades tromboembólicas, a derrames cerebrales, a enfermedades cardíacas e incluso algunos cánceres.
están haciendo a futuro adultos enfermos. Hay un artículo en la revista científica, bueno, ahora perdí la... Bueno, traje para aquellos que piden también corroboraciones desde estudios científicos internacionales. Bueno, es que Norma viene a apoyar lo que yo vengo diciendo de que cuidado con hormonar desde muy temprano porque las consecuencias pueden ser no solo psíquicas. El profesor me quería hacer una pregunta. ¿Quiere un micrófono? Pero pienso que esto nos ha llevado a un estudio más amplio de la problemática de la sexualidad y de las intervenciones quirúrgicas. Sí. Bueno, los primeros casos que más o menos, puede haber más, incluso uno puede ir a preguntar género, pero desde los estudios primeros de la década del 1950 en los Estados Unidos, donde se registran operaciones y pedidos, además de operaciones en Holanda, y algunas que se introducen de pedidos y de operaciones en el continente africano. Lo que se ha visto, y además en Buenos Aires hemos tenido un hospital, el único hospital municipal que ha realizado operaciones quirúrgicas, de trans, ¿no? Es el único hospital, no sé si ahora se agregó otro más de los 33 hospitales municipales que hay en la ciudad de Buenos Aires. Lo que se ha observado que muchos de esos operados han terminado suicidándose. Usted tiene alguna hipótesis, porque el tema no es fácil. Hay varias. Hay algunos que piensan que obviamente son psicóticos, hay otros que piensan que no es tanto así, que pueden ser neuróticos, que se han operado, pero usted, doctor, ¿tiene alguna idea o alguna hipótesis? Más que de hipótesis. Exacto, porque ya dije, como no sé nada sobre la verdad, puedo decir alguna hipótesis. Algo que citó Norma, yo ya había consultado incluso los artículos que saca la Asociación Americana de Pediatría, ya advierten que entre el mayor riesgo como efecto secundario de la hormonación del sexo contrario, es decir, dar progesterona a los niños o testosterona a las niñas, provoca a largo plazo suicidios en la adolescencia. Es decir, si hormonas a un chico a los 8 años, hay una alta probabilidad, estos estudios estadísticos a mí no me encantan, pero están ahí, hay una alta probabilidad que a los 18 se suiciden. Entonces, esto apoya. Yo, por otro lado, he de decir que como psicoanalista he acompañado a adultos en su proceso de transformación. He acompañado el análisis de Raquel, que ahora es Jorge, son nombres inventados por supuesto, que francamente 14 operaciones que yo creo que si no hubiera estado en análisis vuelven loco a cualquiera. Yo no creo que todo trans sea un psicótico. Hay un discurso entre otras cosas, de Rick Lohan y con algunos lacanianos con los que estuve hablando en Barcelona, que sí piensan que un trans es psicótico. Yo no lo creo, yo creo en el caso por caso, tendría que ver, cada trans será cada trans. En tal caso, mi hipótesis no tiene que ver con la psicosis, sino que, francamente, muy posiblemente, le voy a dar una opinión, una hipótesis muy pro-psicoanalítica. A lo mejor habría que averiguar si esa cantidad de gente que suicida acompañó su proceso de transformación con un proceso psicoterapéutico. Yo considero que mi hipótesis sería que si lo pudieran acompañar de un proceso psicoterapéutico, van a estar mejor que si los dejan en manos de solo médicos, porque ya sabemos que el médico tiende a tapar síntomas, a poner tiritas, curitas se llaman acá, no a profundizar en el psiquismo. Entonces estas personas muchas veces, este trans con el que yo trabajé y atendí, tenía realmente angustias muy psicóticas en la sala postquirúrgica.
cuando le estaban construyendo un pene a raíz. Es decir, pero son francamente, porque hay todo un duelo que tiene que ver con nacer otra vez. Entonces, bueno, hay muchas situaciones donde supongo que si ese proceso, dentro de ese proceso de reasignación de género, van cayendo o se van deteriorando psíquicamente, es posible que haya un riesgo de suicidio si no está acompañado de algún tratamiento. ¿Tú quieres hacer una pregunta, Cecilia? A ver, Tomás. A ver, te entiendo. Yo creo, a ver, en acompañamientos en la pubertad, yo creo que no hay que caer en el prejuicio de que los psicoanalistas vamos a pretender que nuestros pacientes tengan una orientación sexual u otra. Porque entonces obturaríamos la capacidad justamente creativa del psicoanálisis. Es decir, un psicoanálisis, ante todo, me parece un proceso creativo. Volviendo a la cuestión del proceso creativo, yo acompañar a los niños en su proceso identitario, insisto, es acompañarlos en su infancia. Ninguna infancia cierra todo, como dijo Norma. Norma dijo algo que estaba a punto de hacer un chiste malo, pero como dice, Norma dijo, la cuestión esta de la diferencia sexual no está cerrada en la infancia. Y yo le pregunto, ¿y en la adultez? El que cerró su cuestión de identidad, que levante la mano, le hacemos un artículo, acá hay periodistas. Es decir, digamos, todos, voy a ser muy winnicottiano, todos terminamos haciéndonos un falso self, porque el verdadero self está ahí burbujeando, y fue Freud, no me invento nada, y no quiero... fue Freud el que habló de la bisexualidad humana desde el principio. Y también Freud, el mismo que dice, nunca abandonemos el niño que somos. O sea que en ese juego de entrar en contacto con nuestra perversión polimorfa, entendiendo la perversión como una buena palabra, bueno, pues yo creo que hay muchos temas que no se terminan de cerrar. Acompañar en la infancia es acompañar a que todos los temas están abiertos, y que poder acompañar es ser creativos y poder vivir la infancia. Hay algo que quiero apuntar, en realidad, en relación a preguntas que se han hecho, el todo vale, el no todo vale, la cuestión de la autoridad y la cuestión de la diferencia sexual anatómica, porque si todos estudian Freud, parece ser que hay un momento importante donde Freud dice el momento del descubrimiento de la diferencia sexual anatómica. Como yo trabajo el tema de la autoridad, muchos nos olvidamos de que antes de la diferencia sexual anatómica se debería poder instalar en el niño, incluso para que pueda construir un Edipo, la diferencia generacional. Esto lo dice Freud, no Nobel Freud, Sigmund Freud. Y habla de que si no se instala la diferencia generacional, uno no termina de cerrar el Edipo. Esto lo dice, entre otros, en el sepultamiento del complejo de Edipo, en 3 ensayos, bueno, en una serie de... Es decir, que yo creo que es algo que está pasando en la sociedad actual, y no lo quería dejar de marcar, que como se están borrando las diferencias generacionales, tenemos padres adolescentes que cuidan a niños,
Y entonces esos niños se sienten muy desprotegidos porque tienen mucho miedo porque no hay un padre haciendo función simbólica de corte, sino que hay un padre con miedo, en una posición muy adolescente, cuidando a niños porque se está borrando la diferencia generacional. Entonces el niño se queda ahí más que en un colapso tópico, en un colapso económico, pero en el problema económico del masoquismo. Bueno, esto sería adelantarnos o extender muchos temas. A mí me interesa que ciertas reflexiones que yo hago desde el pensar la infancia os queden para vuestra reflexión y que cada uno desde su lugar lo pueda. Pero me parece muy importante el decir que el declive de la autoridad en la sociedad actual tiene que ver con el borramiento de la diferencia generacional y que es muy importante que trabajemos la cuestión de la diferencia generacional porque el reconocimiento de la autoridad es lo que va a permitir que el niño sea creativo en su infancia. ¿Saben ustedes el origen de la palabra autoridad? Viene de autor y tiene que ver con crear. Así que no viene de mandar, viene de crear. El que puede crear tiene autoritas, tiene la posibilidad de ser autor, de crear algo. O sea que yo creo que tenemos como psicoanalistas que reivindicar el que vuelva una autoridad que permita a los niños ser creativos y que el borramiento de la diferencia generacional está haciendo un tipo de patología infantil muy de tipo estos chicos que no se paran de mover, que no me gusta decir de hiperactivos, pero porque no se pueden quedar quietos, porque hay algo que los inquieta mucho, que es que ¿yo a quién le tengo que hacer caso? Entonces es muy inquietante eso, ¿no? A mí también me inquieta, a mí me gusta que me digan sentate acá, y soy adulto, imagínense. Bueno, ahí me vienen pidiendo las palabras hace un montón. Yo creo que tienen preguntas todos. Sí, hay varias en la lista. Yo hago una breve. Y ahí después pasan Quería retomar, vos señalaste la paradoja del concepto de elección de objeto en psicoanálisis, ¿no? Sí. Una elección que no se elige. Sin embargo, ¿no hay ahí algún lugar para la libertad? Te lo pregunto porque por tu formación winnicottiana, hasta donde yo pude estudiar, la libertad no es un concepto o algo muy trabajado por los psicoanalistas, Lacan muy poco, Sigmund Freud poco en relación sobre todo a la responsabilidad, pero el que más tematizó el tema es Winnicott. ¿Habría alguna manera de pensar en este contexto de la elección de objeto, ahora podría ser la elección de género, la asignación, cómo pensar la libertad? Tengo que corregirte algo. Tú dices, los psicoanalistas han pensado poco la libertad en psicoanálisis. No quiero hacer propaganda a la familia, pero en el libro La adolescencia normal hay un capítulo que se llama El adolescente y la libertad, escrito por Arminda Verasturi en 1969, donde mañana en la Asociación Psicoanalítica Argentina le conmemoraremos a los 50 años de su publicación que Arminda Verasturi publicó con mi padre hace 50 años. Entonces, ahora le pasaré la palabra a Catelli para que os lo explique. Ahora le dirá, en tal caso, solamente, justamente porque como me releí el libro, hago como las películas que me gustan, me lo leo varias veces, justo hay un capítulo de Arminda Verasturi que se llama El adolescente y la libertad, que les recomiendo, pues está bueno. Yo creo que todo proceso psicoanalítico es un viaje que te invita a liberarte de los fantasmas que te tienen atados para alcanzar tu libertad. Yo creo que son formas de leer. La palabra libertad a lo mejor como no es políticamente correcta, volvemos a esto, pues, pero yo creo que muchos psicoanalistas estamos a favor de la libertad de elección. Es decir, es cierto que la broma que yo hago es que francamente lo que menos elegimos es porque nos viene dado por esos significantes enigmáticos de las generaciones anteriores. Pero como también lo dije en respuesta a otra persona, no somos sujetos pasivos, entonces respondemos desde nuestra libertad y nuestro deseo incluso a esa elección de objeto. Y si yo descubro que
mi preferencia sexual es de un tipo determinado, espero tener toda la libertad para poder alcanzarla y no tener que reprimirme. Jorge les quiere decir dónde, y también había pedido la palabra, o sea que se la paso, tal vez con micrófono porque tiene algo importante. Bueno, buenas tardes. Gracias, Joseph, por la presentación. Gracias por estar en la Facultad de Psicología. Para mí es una alegría porque también es mi casa y entonces la siento. Me da mucha alegría verte acá adentro y con toda esta nutrida concurrencia de jóvenes estudiantes, colegas, profesores que han sido maestros míos también en los años 80 cuando estudié el grado. Y es una alegría escucharte y tenerte acá. Para aquellos que en el día de mañana tengan ganas y deseo y posibilidad de asistir, en Rodríguez Peña, 1674, entre Vicente López y Guido, allá en la Asociación Psicoanalítica, a las 9 de la mañana están cordialmente invitados para escucharlo a Joseph nuevamente hablando en relación a un texto que hemos estudiado a lo largo de las décadas, ¿no? Los que hacemos psicoanálisis con niños, que es la obra de, como cariñosamente dijiste, la negra Verasturi, la negra Arminda y Mauricio Knobel, ¿sí? Así que me parece que es, aparte, un nombre que es muy interesante en los intercambios con algunos de ustedes que me escribieron por Facebook y que decían, bueno, la adolescencia normal, me dijeron, ¿no? Algunos. ¿Qué título, que eso, que ya estamos en otra época? Y justamente creo que hay algo muy interesante en relación a lo que Arminda y Mauricio venían a decir, que era justamente lo menos normal que había, pero eso van a escucharlo mañana. Cumple 50 años el libro y quiero hacerte una pregunta en relación a lo que has traído con tanto detalle y tu posición y con tanta prudencia y hasta me animaría a decir con una posición ética en relación a tu humildad respecto de estos conceptos. Por un lado, hay algo que me parece muy interesante respecto de renovar la sospecha de lo inconsciente. Digo esto como comentario porque aun cuando pueda decirse para tal grupo o para tal psicoanalista lo trans es psicótico, habla desde un universal y genera una posición que es, a mi gusto, muy discutible desde el punto de vista del rescate de la subjetividad, pero fundamentalmente de lo singular que permite el psicoanálisis. Esto es lo primero que te quiero agradecer, que lo has subrayado al menos como lo fuiste trayendo. Por otro lado, hay otra cuestión en relación con uno de los temas, los duelos de la adolescencia, y pensaba, y te querría consultar cómo lo pensaste, porque hablamos de los múltiples duelos, y el profesor Carriolo traía el tema de los suicidios, y se habló de los suicidios, y pero pensaba cómo se puede articular con lo que los psicoanalistas, a partir de las publicaciones del 14 y del 15, conocemos como las formulaciones freudianas de la melancolía. Es decir, ¿en qué medida puede pensarse algo de esto respecto de posiciones melancólicas? Sea con los nombres actuales que pueden adquirir, más correctos o más incorrectos desde el punto de vista de la política científica. Muchas gracias nuevamente. Sí. ¿Quiere el micrófono? No hubiera intervenido si no se hubiera mencionado. Yo fui 6 años jefe de trabajo práctico de su papá. Así que, mire si lo conocía el viejo Mauricio. Le voy a contar una anécdota. Cuando fui a uno de los congresos de psiquiatría, trajo una foto del viejo Nobel a la reunión de cátedra y estaba dándose un abrazo con el Papa. Y yo le dije, mire don Mauricio, no se meta con mi Papa. Pues, yo no soy creyente, pero le dije, no se meta, estimado judío, con mi Papa, porque tenía una capacidad y una habilidad. Y discutimos. Y ese es el
gran valor de su padre, a quien aún todavía no le hemos hecho un buen homenaje, que es que su padre sí ejercía la libertad. Este era un pibe en ese entonces, junto con Elena Roberto, que era jefa de prácticos y después pasó a ser adjunta. Y después, bueno, María Julia García, que ahora ya, digamos, ha dejado la actividad universitaria, que ha tenido una posición distinta. Hemos discutido el síndrome normal. Lo hicieron los dos, incluso sus antecedentes, era un trabajo sobre manía y psicopatía de todos los psicoanalistas de aquel entonces. Su padre era titular, psicoanalista, miembro titular. Yo conocí a su madre fugazmente, ustedes eran niños en ese entonces. Yo sé que se tuvieron que ir a Brasil, sé que ustedes pueden, uno de sus hermanos, ustedes se tuvieron que ir a España. Y su padre sufrió la persecución. Nos echaron. Pero si Mauricio Noguer ha hecho algo bueno, es permitirnos, yo era chinchudo, era chinchudo, me aguantó, me toleró, porque como ustedes saben, los titulares cuando van a concurso proponen o no proponen, y el interino, con un concurso interno, pero el interino, y lo mismo Elena Roberto. Evidentemente, ese es uno de los grandes valores. Posibilitó a todos los que estábamos en la cátedra a ejercer con libertad nuestras hipótesis, nuestros pensamientos, respetando en general. Y él mismo discutía, ¿acaso el síndrome qué es? El síndrome es una semiología. Era una semiología de los procesos llamados evolutivos. Pero diríamos, lo que yo quiero recalcar es esto. Y el libro se editó por primera vez por Paidós en 1971, 49 años exactos. ¿Cómo? Bien. Quería decirle eso porque hay que rescatar el nombre de su... Le agradezco muchísimo sus palabras. Ya dije al principio que es muy emocionante estar aquí y también las palabras de Jorge. La pregunta tuya es casi como hacer un spoiling de mañana, porque justo es lo que voy a trabajar mañana sobre el libro que, como ya tiene sus 50 años, yo sí le comenté a la gente de APA que sí, tuve la suerte de tener a este padre que después, en distintos momentos que nos hemos encontrado, éramos dos generaciones de hermanos. Usted conoció a mis hermanitos pequeños. Yo ya era adolescente cuando trabajaba aquí y también nos echó ese gobierno. Pero de todas maneras, adelantando un poquito, a 50 años, me imagino por conversaciones que yo mismo he tenido con mi padre, se podría hablar mucho más de neomelancolías en la adolescencia. Hay un nuevo tipo de... pero mañana lo hablamos con calma. Y en respuesta al profesor que recordaba a mi padre, cómo le tomamos el pelo a mi viejo con la foto del Papa, le decíamos que no la vea el Seide. Bueno, porque él estaba muy contento porque el Papa la había recibido. Sí, no, sí, y papá la tenía colgada en su consultorio. Y entonces íbamos y le decíamos, ¿vos no decís en tus libros que los pacientes no tienen que saber nada personal? Sí, pero que me haya saludado el Papa, sí. Y entonces después le decíamos, o sea que te pueden ver tus pacientes que te saludó el Papa, pero el Seide no, ¿no? Bueno, y dice, no, por el Seide sí que forma parte de mi vida privada. Bueno, le agradezco su comentario. La foto del Papa todavía la tengo. Sí. Tenemos que, última pregunta, última, porque nos desaloja la sala. Hace rato. ¿Cuánto está? Ajá, esta. Mañana.
Perdone, pero no se puede extender mucho, nos están casi echando. Yo creo que es cierto que yo hablé de tantas cosas que suscitará muchas... Su pregunta era, en algún momento mencionó al gobierno, no sé por qué. No, vale, como que, porque algo... Exacto. Entiendo. Bueno, muchísimo. Justamente la respuesta ya la da en su pregunta, ya que yo creo que estamos en una sociedad en donde la autoridad está en claro declive. Si alguien que tiene que ejercer la autoridad es el Estado, y el Estado está siendo gobernado en todo el mundo, no estoy personalizando ningún país, por adolescentes incompetentes en sus funciones, francamente, entonces habrá que ser empujados como buenos adolescentes, que ya citó Mauricio Nobel en la adolescencia normal, por los grupos de moda, de onda, de ola, como usted quiera llamarlo, en el momento determinado. Yo creo que en ningún caso, de ningún modo, tenemos que, como psicólogos, psicoterapeutas o psicoanalistas, dejarnos influir por movimientos políticos, pero sí escuchar a los movimientos sociales. Porque si yo como psicoanalista no escucho al Frente de Liberación Gay de España, entonces no soy un buen psicoanalista, porque no estoy metido en mi tiempo. Y los psicoanalistas tenemos que estar en compromiso con lo que está pasando en la sociedad en la que vivimos. Lo que no voy a hacer es que, y en diálogo con el Frente de Liberación Gay y Trans y tal, pues explicarles, porque yo creo que no es nada sano que el Estado haya impuesto una ley que permite que un chico se cambie el carnet de identidad con una facilidad espantosa. Más que nada porque, insisto y lo dije a lo largo, es lo mismo que hormonarlo. Esto requiere un proceso psicoterapéutico que le permita al chico entender, si ese es su deseo, que realmente lo sea, y no que por ley se imponga que Juan se puede llamar Juana cuando se le cante. Bueno, perdón, cuando se le ocurra, a veces hablo mal, ¿no? Entre que tengo que traducir de España al argentino, es como muy complicado. Yo lo siento, me están diciendo desde la facultad, yo veo muchas manos levantadas. Dale, decila. Ah, me dijeron que se iba a hablar de Lulú, sí. No me dio tiempo, ya me los enviaron. Gracias. ¿Qué pasa con esas realidades que son concretas, que están empíricamente comprobables como la de Lulú y que las tenemos? Porque entiendo esto de que no está bueno medicar, de que no está bueno armonizar, etc. Pero ¿qué pasa con los otros casos en donde sí es real, en donde el deseo es del padre, no del perdón fallido, donde el deseo es del sujeto, del niño, como sea, y no de los padres? Pero es que yo insisto, yo te entiendo perfectamente, solamente mantengo, primero, has dicho una cosa que en tal caso, como psicoanalista y ocupándome de este tema, lo corregiría.
si Lulú se va a hormonar a los 13, nuevamente está cayendo en un error, que espere hasta los 18. Bueno, que mientras tanto, lo único que yo digo es que mientras tanto, si busca la ayuda de un psicoanalista y el psicoanalista en diálogo con el paciente acompaña ese proceso, yo he acompañado, así como he contado un caso en donde la madre lo vestía y digamos que había una realmente conexión entre el deseo de la madre y el del niño. Tú me estás hablando de que en el caso de Lulú no había conexión, los padres se oponían, etcétera, etcétera. Insisto, yo creo que si Lulú hubiera acudido, si los padres me lo hubieran traído a mi consulta a los 3 años, durante todo este tiempo lo hubiera acompañado para que no se sienta mal dentro de una sociedad que generalmente tiende a rechazar a lo distinto. Hay un libro que les recomiendo, que no es de un psicoanalista, que es de un pensador, un filósofo con apellido coreano pero residente en Alemania, que se llama Han, que el A-H-A-N, el último libro de Han se llama La expulsión de lo distinto. Yo creo que como psicoanalistas tenemos que leer a Han, porque Han dice que vivimos en una sociedad que todo lo que es diferente, la sociedad lo tiende a echar, pero que el psicoanalista lo que tiene que hacer es acompañar al diferente para no echarlo. Piensa que yo vivo en un país en donde los diferentes, es decir, los extranjeros, tienen las fronteras cerradas porque el español, el europeo, no acepta al árabe, al que viene del otro lado, al africano. Como la sociedad en la que vivo no acepta al transexual, creo que tenemos al diferente de cualquiera de las maneras. Entonces, ¿por qué? Porque yo creo que hay que incluir al diferente. Yo creo que está muy bien la pregunta, pero es que vuelvo a la clínica del caso por caso. Yo no podría decir, yo no me siento autorizado como psicoanalista, a pesar de mis ya 35 años de trabajo, a decir, para todo X que quiera ser transexual, la edad ideal es... No, porque no sé por qué le hicieron, por qué no está bien, porque hay que respetar la infancia como tal. No me puedo imaginar que un niño tenga que estar toda su infancia pensando cómo va a ser cuando sea adulto, sino que quiero que disfrute de su infancia, que no le importe tanto lo que tenga entre las piernas, sino que le importe más lo que tenga entre las manos, que sea más creativo. Y si quiere tener entre las manos a sus genitales, estupendo. Bien. Le agradecemos al profesor habernos visitado. Muchas gracias por la apertura, por haber conversado tan ampliamente con todos. Hasta la próxima. Esperemos tenerlo pronto nuevamente con nosotros.